Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón está hablando esta vez en torno a una mesa de restaurante de los rumores de enfrentamiento que llevan semanas circulando entre bastidores. Según los rumores, Can Yaman, su padre Guben Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos por la noche en un restaurante muy popular de la ciudad. Este encuentro sorpresa no solo se interpretó como una reunión de 3 personas, sino como un encuentro en la misma mesa de tensiones pasadas, rencores y preguntas sin respuesta. Según las acusaciones, varias fotos tomadas a la salida del restaurante llegaron rápidamente a las agencias de prensa. El primer detalle que llama la atención en las fotos es la calma que mostraron los 3 al darse cuenta de que estaban siendo fotografiados. Ni un reflejo de huida, ni un gesto exagerado. Era como si este encuentro hubiera sido planeado para no esconderse, más que para mostrarse. Un reportero del corazón describió así esos momentos. No estaban sorprendidos. Parecían estar preparados. Según la información extraoficial, incluso la disposición de los asientos en la mesa llamó la atención de los comentaristas del corazón. Según se afirma, Demet Özdemir y Guben Yaman se sentaron uno frente al otro, mientras que Can Yaman se sentó a un lado de la mesa, en una posición desde la que podía ver a los dos. Algunos comentaristas interpretaron este detalle como un papel de mediador. Según un comentarista, esta disposición de los asientos no es casual. Es una mesa de conversación. Según las acusaciones, Guben Yaman se mostró tranquilo y comedido durante toda la velada. Ni miradas severas ni gestos tensos. Por el contrario, se afirmó que sonreía de vez en cuando y escuchaba atentamente a Demet Özdemir. Una fuente cercana describió así la actitud de Guben Yaman respecto a esta reunión. Ya no estaba a favor de la pelea, sino de la solución. Esta afirmación se consideró un notable ablandamiento tras las tensiones que se habían producido anteriormente entre padre e hijo. La postura de Demet Özdemir en la mesa fue tan comentada como la propia reunión. Según las afirmaciones, Özdemir no estaba ni completamente en segundo plano ni en el centro. Se afirmó que mantenía el contacto visual mientras hablaba, asentía con la cabeza mientras escuchaba. En ocasiones, pronunciaba frases breves pero claras. Una fuente de la prensa sensacionalista describió la actitud de Özdemir con estas palabras: ni a la defensiva ni al ataque. Se mantuvo en su sitio. Sin duda, la figura más importante de la mesa era Can Yaman. Según se afirma, Yaman intervino en ocasiones con frases que aliviaron la tensión del ambiente. No se posicionó totalmente del lado de su padre ni se situó detrás de Demet Özdemir. Esta situación se interpretó en el mundo del corazón como una búsqueda del equilibrio. Un comentarista dijo lo siguiente: no se trata de tomar partido, sino de asumir una responsabilidad. La elección del restaurante en el que se celebró la reunión también llamó la atención. Según las acusaciones, el local no era ni demasiado visible ni estaba completamente aislado. Esto dio lugar a comentarios sobre el carácter a la vez secreto y no oculto de la reunión. Se dice que los camareros se acercaban a la mesa con cautela y que los demás clientes se mantenían a una distancia respetuosa del trío. Por supuesto, no se sabe exactamente lo que se habló en la mesa. Sin embargo, según los rumores que circulan entre bastidores, la conversación se centró más en el futuro que en el pasado. En lugar de la pregunta, donde se cometió el error, la pregunta que se planteó en la mesa fue: ¿cómo se puede avanzar a partir de aquí? Un periodista de prensa sensacionalista comentó esta afirmación de la siguiente manera: no se trata de una comida para ajustar cuentas, sino de una mesa para empezar de cero. Tras la difusión de las imágenes, las redes sociales se dividieron en dos. Una parte consideró este encuentro como el primer paso hacia la paz, mientras que otra lo calificó de calma temporal. Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes: esta mesa dice mucho. Una imagen vale más que 1000 palabras.
Ojalá este encuentro hubiera tenido lugar antes. Este encuentro se debatió largamente en los programas de televisión. Un comentarista afirmó que esta imagen muestra que las tres partes ya no quieren pelear. Mientras que otro defendió la opinión de que esta mesa no significa que el pasado haya quedado completamente cerrado. Una de las opiniones más destacadas fue la siguiente. Esto no es un final, es una escena intermedia. La opinión predominante en los círculos periodísticos es que este encuentro no fue casual. Teniendo en cuenta las declaraciones, las acusaciones y el silencio mutuo de los últimos tiempos, se sugiere que esta mesa fue un paso deliberado. Una fuente de los círculos periodísticos resumió la situación con las siguientes palabras. Había cosas que había que hablar y se ha empezado a hablar. El hecho de que ninguna de las partes haya hecho ninguna declaración oficial tras este encuentro ha aumentado aún más la curiosidad. Sin embargo, en los pasillos se rumorea que en los próximos días podrían llegar mensajes más suaves. Según algunos comentaristas, esta mesa marca el comienzo de una nueva era de comunicación. Según otros, se trata solo de un paso temporal para calmar las aguas. Una mesa de restaurante. 3 sillas. Y una historia que se lleva contando desde hace años. La presencia de Can Yaman, Gu Benyamin y Demet Özdemir en la misma imagen no fue solo una imagen para el mundo del corazón, sino que se interpretó como un mensaje. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no olvidéis dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.